Electromagnetismo. Vamos a resolver un problema 1 formado por este circuito, un circuito eléctrico en paralelo, donde visualizamos aquí una fuente de voltaje en corriente directa y tenemos unos dispositivos aquí llamados resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, donde aquí tienen un solo nodo de conexión, de manera que la corriente que pasa hacia acá es igual a las corrientes que salen de aquí y de aquí. Entonces tenemos una corriente 1 de la resistencia 1, una corriente 2 de la resistencia 2 y una corriente 3 de la resistencia 3. De manera que la corriente que entra aquí, que sale de la fuente, es igual a las corrientes que salen de este lado de acá por las resistencias. Y el voltaje acá, que está en paralelo con esta resistencia, esta otra y esta, es el mismo voltaje, lo cual significa lo siguiente: las indicaciones de la resistencia 1 de 4 ohmios, la resistencia 2 de 10 ohmios, la resistencia 3 de 8 ohmios, una fuente de voltaje que es de 8 voltios, lo cual significa que esos 8 voltios aquí es el mismo voltaje en la resistencia 1, es el mismo voltaje en la resistencia 2 y es el mismo voltaje en la resistencia 3. Cuando está la condición de paralelo, de circuito en paralelo, el voltaje en paralelo es el mismo. Luego, la indicación de la corriente en rojo, en flechas rojas, donde tenemos aquí la corriente que sale de la fuente de voltaje de corriente directa, la corriente 1, que es la corriente que pasa por la resistencia 1, la corriente 2, que es la corriente de la resistencia 2, y la corriente 3, que es de la resistencia 3. De manera que la corriente total, la corriente que sale de la fuente de voltaje, es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Luego de eso, primero nos piden la resistencia total. Cuando se trata del cálculo de la resistencia total, en este caso son 3 resistencias, es igual a 1 sobre lo inverso de la suma de las resistencias. Como son 3, entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y ese es el resultado del inverso. Lógicamente, si hubiera una resistencia 4, aquí seguiría más 1 sobre R4, R sub 4 y así sucesivamente. Entonces, el cálculo de esa resistencia total es igual a 1 sobre 1 y la resistencia 1, que es de 4 ohmios, que se escribe aquí, más 1 sobre la resistencia 2, que corresponde a 10 ohmios, lo escribimos acá, 1 sobre 10, más 1 sobre la resistencia 3, que corresponde a esta, que es de 8 ohmios, se escribe acá, 8. Y luego el siguiente cálculo es dividir 1 entre 4, 1 entre 10 y 1 sobre 8, quedándonos resistencia igual. 1 sobre 4, que es 0.25, más 1 sobre 10, que es 0.1, más 1 sobre 8, que es 0.125, y luego se suma 0.25 más 0.1 más 0.125. Y vamos a la siguiente página y nos da 1 sobre 475, donde 0.475 es el valor obtenido de la suma de 0.25 más 0.1 más 0.125. Y entonces dividimos 1 sobre 0.475 y obtenemos que la resistencia total es de 2.1052 ohmios. Luego, inciso 2, hay que obtener la corriente total. La corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje, que es el voltaje de la fuente
de corriente directa y la resistencia que es la que hemos calculado anteriormente de 2.11052, donde el voltaje de la fuente que tenemos aquí es de 8 voltios, de manera que escribimos acá para el cálculo de la corriente igual, en vez de V, 8 voltios sobre la resistencia que son esta 2.1052 ohmios que escribimos en el denominador, y hacemos esa división y nos da 8 entre 2.1052, 3.8 amperes. Esa es la corriente que está circulando justamente en la fuente de voltaje hasta llegar a este punto de acá, y que luego se divide en tres corrientes que no son iguales porque depende de las condiciones de las resistencias. No necesariamente, no necesariamente puede ser igual. Eso dependerá nuevamente de los valores de las resistencias. Dado que de acuerdo al valor de la resistencia genera una caída de ese valor de corriente. Bien, siguiendo con el asunto. 3. La corriente en cada resistencia. Entonces, en la figura 1, vamos a calcular la corriente I sub 1 que pasa por la resistencia 1, la corriente I sub 2 que pasa por la resistencia 2 y la corriente I sub 3 que pasa por la resistencia 3. Sabiendo que la corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Entonces la corriente 1 es igual la fuente de voltaje que tenemos aquí, que es de 8 voltios, que está en paralelo con la resistencia, y la resistencia aquí es de 4 ohmios, de manera que se escribe 8 voltios entre 4 ohmios, lo cual queda escrito de la siguiente manera: corriente 1 igual a 8 voltios sobre 4 ohmios, de manera que la corriente 1 es 8 entre 4, 2 amperes. Vamos a la siguiente página, ya tenemos el primer cálculo de la corriente 1, que es la corriente que pasa por la resistencia 2. Luego, la corriente 2 es igual al voltaje sobre la resistencia 2, nuevamente recordando que el voltaje es el mismo de la fuente, dado que está en un sistema de circuitos en paralelos, donde vemos acá 8 voltios, que es el mismo voltaje aquí, tanto en la resistencia 1 como en la resistencia 2, y así resistencias 3 y así sucesivamente si hubieran otras resistencias en paralelo. De manera que entonces tenemos 8 voltios sobre la resistencia 2, que es de 10 ohmios esta resistencia, 8 sobre 10, lo cual escribimos de la siguiente manera: corriente 2 igual 8 voltios sobre la resistencia 2, que es de 10 ohmios. Eso nos da una corriente 2 de 0.8 amperes. Luego viene el cálculo de la corriente 3, que es igual al voltaje sobre la resistencia 3, es decir, la corriente 3, que es la que está circulando sobre la resistencia 3. Entonces, esta corriente 3, que es la que circula en la resistencia 3, y nuevamente, como esta fuente de voltaje está en paralelo con la resistencia, así mismo con la resistencia 1, con la resistencia 2 y con la resistencia 3, de manera que la corriente 1 va a ser el voltaje de 8 voltios sobre la resistencia, que es 8 ohmios. Es decir, escribimos corriente 3 igual 8 voltios entre 8 ohmios, 8 entre 8, 1, entonces la corriente 3 es de 1 ampere. Y así entonces hemos obtenido las tres corrientes. Las corrientes de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Aquí hay algo que es bien notable de notar. En los cálculos, la corriente 1, 2 amperes. La corriente 2, 0.8 amperes. Y la corriente 3, 1 ampere. Y la corriente 1 es igual a la suma de la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. 2 más 0.8, 2.8, más 1, 3.8. Y aquí está, 3.8 amperes, que es la corriente de la salida de la fuente de voltaje
y que se divide en estas tres corrientes anteriormente mencionadas: 2 A para la corriente 1, 0.8 A para la corriente 2 y 1 A para la corriente 3, que circulan lógicamente en la resistencia 1, 2 y 3 respectivamente a las corrientes. Y este 3.8 A que lo habíamos obtenido también de otra forma, aquí en el inciso 2, que era el voltaje de los 8 voltios sobre la resistencia equivalente, 3.8 amperes. Siempre el cálculo debe coincidir entre el cálculo de las corrientes en forma individual, como lo hicimos a partir del paso 3, cálculo de la corriente 1, el cálculo de la corriente 2 y el cálculo de la corriente 3. Eso debe ser coincidente con el cálculo de la corriente de el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Luego de eso, vamos al inciso 4, a obtener la potencia de cada resistencia. En el caso de la resistencia 1, la potencia 1 es igual al voltaje por la corriente 1. El voltaje, que son los 8 voltios, y la corriente 1, que es lo que calculamos aquí, de 2 amperes. Entonces nos queda 8 voltios por 2 amperes, y la potencia 1 entonces es de 8 por 2, 16 vatios, 16 watts. Luego vamos a la siguiente para hacer el cálculo de la potencia 2, es decir, la potencia de la resistencia 2, donde la potencia de la resistencia 2, que es el voltaje por la corriente 2, el voltaje, que son los 8 voltios, que es el voltaje de la fuente, y la corriente 2 es la corriente que pasa por la resistencia 2, que es lo que hemos calculado anteriormente y que es de 0.8 amperes. Es lo que escribimos aquí, 8 voltios por 0.8 amperes. De manera que la potencia 2 es 6.4 vatios, 8 por 0.8. Y luego la potencia 3, que es el voltaje de la fuente por la corriente 3 que pasa por la resistencia 3, y eso nos queda potencia 3 igual a la fuente de voltaje, que son de 8 voltios, por la corriente 3, que es lo que calculamos anteriormente, de 1 ampere. Entonces 8 voltios por 1 ampere, eso nos da 8 por 1, 8 vatios. Y con esto entonces hemos concretizado lo que es el cálculo de lo que son corriente total, resistencia total, corriente en cada una de las resistencias, la resistencia equivalente y las potencias de cada una de las resistencias de un circuito en paralelo resistivo.